a hablar hoy sobre la iglesia catedral, lo que hoy es nuestra iglesia catedral, que empezó siendo, por cierto, una iglesia parroquial. Todos recordamos que la ciudad de San Francisco no se asentó en primer lugar en este sector donde estamos ubicados actualmente, sino en la Plaza San Francisco. Allí es la fundación, se produce la fundación original de la localidad, que después, por razones de la aparición del ferrocarril, unos años después, se traslada hacia este sector más al sur, en función de la ubicación de las vías ferroviarias, que eran el único camino que nos comunicaba con el mundo exterior. Interiormente, solamente algunos caminos muy precarios teníamos internos, pero la conexión con las ciudades importantes se produjo a través del ferrocarril. En ese momento se hace un plano de la ciudad, el ingeniero Raimundo Cartier hace un plano de la ciudad, de la nueva ciudad que se va ordenando alrededor de las vías, analiza la posibilidad de tener dos plazas en espejo, una plaza sur y una plaza norte, dado que el elemento crucial acá no era la plaza central de la vieja tradición colonial, sino era la estación del ferrocarril. Entonces, al norte y al sur establece ambas plazas. El propietario de estas tierras, don José Bernardo Iturraspe, decide donar a la ciudad un terreno para construir la iglesia, que iba a ser la iglesia parroquial de la ciudad. En la Plaza San Francisco ya se había construido en su momento un pequeño templo, pero al trasladarse necesitaba tener un nuevo lugar de reunión para la actividad religiosa de la población. Es así que Iturraspe dona el terreno que hoy ocupa la actual catedral y se compromete en pagar la mitad de la construcción de esa iglesia. Eso se levanta en un primer momento un pequeño templo, generalmente muy pequeño, con una sola nave, y se consagra con vistas a ser ampliado en épocas posteriores. El templo va tomando forma a lo largo del tiempo. Se construye ya después una nave con planta basilical, es decir, una nave central con dos naves laterales separadas por columnas. Se le construye un frente con una espadaña en un primer momento, y después van agregándose nuevas partes como las dos torres que se van acoplando en el correr del tiempo. Con el transcurrir justamente de tantos años, el templo fue quedando pequeño y a su vez también tenía distintos problemas técnicos. Tanto es así que en los años 60 se llega a hacer una convocatoria desde la iglesia parroquial a través de un vicario que había venido a trabajar a San Francisco, Monseñor José Deslope, con una ansia enorme de cosas nuevas y de un mundo nuevo. Venía de la vieja España con un pensamiento muy especial, y se encuentra con una ciudad en pleno auge, en donde los conceptos mundiales también eran los del movimiento moderno. El movimiento moderno de la arquitectura, producto de todo lo que había pasado en Europa, propugnaba una arquitectura nueva, olvidarse de lo que había sido lo anterior. No importaba la destrucción de lo viejo, porque era justamente eso, traía los recuerdos de la guerra, por ejemplo, y a nosotros nos podía traer los recuerdos de la época de no haber existido en este sector. Entonces, a pesar de que hubo consejos de que no se tirara abajo el templo, se llegó a la conclusión de que lo mejor era, para salvar los problemas que tenía estructurales, de problemas en la bóveda, para salvar los problemas que tenía de tamaño, porque la ciudad había crecido en proporción desmedida a lo que era el templo en sí. Entonces se decidió tirarlo y levantar un nuevo templo.
Yo desde que la vi a la iglesia, antes de tomar posesión de la parroquia, ya dije, bueno, esta iglesia no sirve. La gente en general estaba en contra, porque la iglesia a su manera era, por una parte era linda, porque era ampulosa, si se quiere, mal tenida, porque no había nada que no se hizo ninguna conservación. Entonces, ¿qué hizo usted en ese momento? Cuando se estaba en esa tira y afloja, si se quiere, uno que decían arquitectos, constructores, ingenieros, como te dice, también yo le hice ver la iglesia y vino el arquitecto de los hermanos maristas de toda la provincia de Córdoba y vino a verla. Entonces cuando lo vio me dice, Monseñor, dice, usted sabe la gran responsabilidad que tiene de la iglesia. Esto puede ser un peligro enorme. Mañana mismo debe cerrarla para evitar cualquier cosa. Bueno, por supuesto que no se ha dicho nada de eso, pero que se puso más énfasis en continuar ya el propósito de la iglesia nueva. Para eso se convocó a los arquitectos de la ciudad, que eran en ese momento unos pocos arquitectos, y ellos propusieron un muy buen partido en donde se tomaron en cuenta calculemos años 64, año 1964, había pasado hacía poco el Concilio Vaticano II, se le habían aparecido una serie de criterios nuevos para entender ya al templo como no solamente lugares que se iba a rezar de forma individual, sino en forma comunitaria, que se oraba a un Dios común, y que era necesario de alguna manera cambiar las formas para que eso se entendiera de esa manera. O sea, todos los conceptos del nuevo concilio, de lo que el concilio había propugnado desde ese momento, tuvieran una expresión arquitectónica también acorde. Y es así como surge esta planta tan especial en forma como de un gran abanico, en donde la comunidad se reúne y en forma de semicírculo prácticamente se va orientando hacia el área del altar. El templo se ubica dentro del mismo espacio que había estado el templo anterior y tiene una localización muy destacada, porque en una ciudad llana como la nuestra, haber pensado en levantarlo a través de esa gran escalinata que da una enorme explanada que permite ver también la ciudad desde otro punto de vista y llegar a ese ámbito tan enorme, tan importante, ha sido, creo que, una medida muy acertada de parte de los proyectistas en su momento. Eso demandaba una serie de tecnologías muy especiales también, con materiales poco tradicionales, vigas de hierro, distintos elementos que creaban, y un cielo raso en madera, con un tratamiento de iluminación muy especial. El tratamiento de iluminación de la iglesia catedral nuestra tiene un premio de un concurso sobre iluminación hecho en Europa en la época de su inicio. Y bueno, esa fue la impronta que hace que esta iglesia tenga esa forma tan característica, tan particular. La iglesia se fue realizando, en la parte inferior quedaron todos los servicios,
todas las salas de catequesis, los lugares de encuentro de las distintas congregaciones y de distintas comisiones que van formando el equipo de funcionamiento de la iglesia, y eso permite entonces todavía hoy tener un lugar importante de desarrollo dentro de lo que es el ámbito del templo. Son muy llamativas y todo el mundo realmente elogia cuando conoce la catedral las pinturas que están en el presbiterio. Son pinturas hechas por el pintor Omar Brachetti, de una gran calidad, no solamente pictórica sino humana, como ensambla la figura de San Francisco con la figura de Cristo. Es algo que ha hecho muy particular esa pintura. La iglesia después fue a su vez teniendo distintos aportes. Los vitrales que dan sobre el costado norte han sido colocados hace pocos años, y eso hace que tenga toda una característica muy especial. Son vitrales con temas que tienen que ver con los pasos de la liturgia y con las advocaciones a María también, que es característico de ese sector. La iglesia catedral que actualmente utilizamos todavía hoy sigue siendo un punto de discusión. Mucha gente lamenta haber perdido eso. Yo creo que yo también lo lamento mucho, porque era un criterio absolutamente distinto al que tenemos hoy, el que transcurrió en ese momento. El tema sería no tanto lamentarnos por el hecho perdido, sino no tropezar siempre con la misma piedra, no dejar perder otras arquitecturas importantes, otros sitios que ya hemos perdido en cantidades por esa situación a lo mejor de no darles el valor que corresponde. Por eso sería muy importante, y tan importante la tarea que hace el Archivo Gráfico y Museo con sus visitas, con su recolección de material fotográfico, porque de esa manera uno se siente realmente parte de la construcción de esta ciudad, que es eso justamente, ¿no? Una ciudad es la construcción de todos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, sentirnos identificados con aquellos que nos precedieron y saber que tenemos una responsabilidad muy fuerte frente al futuro, porque nuestros hijos, nuestros nietos van a tener que conocer, o sería muy importante que conocieran quiénes fuimos y cómo nos fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Por eso creo que conocer estos temas, profundizarlos, es de gran valor para la ciudad.